Soy Elsie. Tengo 70 años. Y sí, estoy muerta. Y Jesús me ha mostrado una advertencia secreta sobre los 3 días de oscuridad que están llegando ahora mismo. Nadie está hablando de lo que me ha revelado. Por favor, deja un amén en los comentarios. Si todavía me sigues, necesito saber quién está escuchando porque lo que estoy a punto de compartir no es fácil, pero es urgente. No pases de largo. Esta podría ser la historia más importante que jamás hayas escuchado. Mis días se desvanecen a esta edad. La vida es tan pesada en estos días. Ya saben, no solo la soledad, son las facturas que se amontonan en la encimera de la cocina. Facturas médicas, en su mayoría de las visitas al médico por mis articulaciones doloridas y el ataque al corazón del año pasado. Las facturas siguen acumulándose y mi pensión no da abasto. Es un caos, y me agobia. Me encuentro preguntándome, ¿dónde está Dios en todo este caos? Pero ese día, el día que lo cambió todo, comenzó como cualquier otro. Estaba en la cocina, tomando café. El periódico extendido sobre la mesa. Entonces me golpeó. Un dolor agudo y punzante en el pecho, como si alguien lo estuviera estrujando. Al principio, lo ignoré, pero empeoró y empeoró hasta que perdí el conocimiento. Todo sucedió muy rápido. Un segundo, me estaba agarrando el pecho, el dolor ahogándome la vida. Y luego, ¡boom!, caí. Pero entonces sucedió algo extraño. Me sentí ligera, como si no pesara nada. Estaba flotando, ¿saben? ¿Se lo pueden creer? Pero miré hacia abajo, y yo estaba allí. Cada detalle era tan claro. Era aterrador. Simplemente estaba allí, atrapada en medio, preguntándome qué me estaba pasando. Entonces todo cambió. Sentí un tirón, como un jalón, y me movía rápido. El espacio a mi alrededor se alteró, y supe que esto era solo el comienzo de algo más grande. Algo que cambiaría todo lo que creía saber. El túnel de luz no se desvaneció sin más. Se reunió. No podía mirarlo directamente. Era demasiado abrumador. Pero de alguna manera, veía cada detalle, claro como el agua. Y allí estaba él, Jesús. No necesité que nadie me lo dijera. No había ninguna duda en mi mente. Era él. Entonces habló: Elsie, hija mía amada, has venido. Te he estado esperando. Las lágrimas brotaron, y con ellas, la vergüenza. Pero sus ojos nunca me dejaron. Y lo siguiente que me dijo, me sorprendió. Los 3 días de oscuridad están llegando ahora. Todavía estaba abrumada por su presencia. Cuando Jesús puso su mano sobre mi hombro, la luz cálida y brillante que lo rodeaba comenzó a desvanecerse, como si se corriera una cortina. Ya no estaba en ese lugar de paz. En cambio, fui engullida por algo más. Ni siquiera sé cómo describirlo. No era solo oscuridad, como cuando apagas las luces por la noche. Estaba viva, era pesada, cruel. Tenía una presencia, como si respirara, pesando sobre mí. Tenía un olor, el olor de tierra húmeda mezclada con algo podrido, con un olor metálico y agudo que me revolvía el estómago. Se sentía como si un enorme peso me oprimiera el pecho, como si una roca me aplastara. No podía respirar, no porque tuviera pulmones, sino porque el aire, si se le podía llamar así, era denso, casi viscoso, y tan frío que me penetraba por completo. No podía ver nada, pero sabía que estaba en todas partes, rodeándome, calándose en mí. Lo estaba consumiendo todo, incluso los más finos jirones de esperanza a los que podía aferrarme. Estiré la mano, o al menos lo intenté, pero no había nada que tocar, solo un vacío infinito. La oscuridad parecía tragarse mi voz, mis pensamientos, mi todo. Nunca me había sentido tan pequeña, tan desamparada. Y, sin embargo, había una persistente sensación de que esto era más que la nada. Era algo real, algo maligno, y me estaba observando, esperando que cayera. La oscuridad no era silenciosa. Al principio, solo eran susurros, suaves y sigilosos, como voces que susurraban secretos que no podía entender del todo. Luego vinieron los gemidos, sonidos débiles y quebrados que me ponían la piel de gallina.
Se hicieron más fuertes, convirtiéndose en gritos, distantes pero agudos, como si fueran desgarrados por la oscuridad que me retenía. Los sonidos no eran claros. Ya saben, estaban amortiguados, como si se ahogaran en la densidad del lugar. El miedo llegó como una ola, crudo y primario, haciendo que mi corazón, o lo que fuera que yo era, latiera tan fuerte que pensé que estallaría. Temblé, helada hasta los huesos, aunque no había cuerpo que lo sintiera. Mi alma se sentía temblorosa, expuesta y desamparada. Entonces los vi, formas o sombras moviéndose en la oscuridad. No eran objetos sólidos, solo contornos vagos, como brisas frías. Cada uno de ellos transmitía una sensación de asco, una oleada de náuseas que no era física, sino profunda en mi interior. Podía sentir su odio, su malicia, como si intentaran invadirme. Mis miedos más profundos, miedos que había enterrado durante años, salieron a la superficie. Miedo a morir sola en una casa vacía. Miedo a ser olvidada. Miedo a ser inútil. Miedo a haber desperdiciado mi vida. Todos vinieron de golpe, amplificados por la oscuridad, como si ella los engullera, haciéndolos más grandes, más pesados. Quise acurrucarme, desaparecer, hacer que se detuviera. Pero entonces su voz habló. Elsie, dijo, su voz tranquila, pero con un peso que me sostenía. Esta es la oscuridad viviente, el principio de los 3 días de oscuridad. Revelará todo, tus miedos más profundos, tus conexiones ocultas con el reino de las tinieblas. Este es el primer paso de purificación para ti y para el mundo. Un escalofrío me recorrió la espalda, más frío que la oscuridad. Pero sus palabras me dieron algo a lo que aferrarme. Comprendí, o al menos empecé a comprender. Esto no es solo sobre mí. Esto es algo más grande, algo que el mundo tendrá que afrontar. Y de alguna manera, a mí me fue mostrado primero. La oscuridad aún se aferraba a mí, densa como la niebla, pesada y asfixiante. Pero entonces algo nuevo comenzó a suceder, un fuego. O al menos así lo llamaría yo. No el tipo que verías en una chimenea, con humo y llamas rojas. Esto era diferente. Sin calor, sin crepitar, solo esta fuerza como una corriente que me recorría. Me traspasó por completo. No solo mi cuerpo, o lo que fuera yo en este lugar, sino mi alma. No era doloroso, no exactamente, pero tenía un propósito. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Podía sentirlo moviéndose a través de mí, buscando, excavando profundamente en lugares que había encerrado hacía mucho tiempo. Su mirada me mantenía firme y amable, como si me dijera, te veo, Elsie, y sigo aquí. Era abrumador, ya saben, como estar de pie ante la verdad misma sin lugar a donde mirar. Entonces llegaron las visiones, claras como el agua, como una película reproduciéndose justo delante de mí. Pero no eran solo imágenes. Eran reales, parte de esta nueva realidad. Me vi a mí misma hace años, contestándole bruscamente a Tom durante una estúpida discusión sobre algo que ni siquiera puedo recordar. Mis palabras eran agudas, hirientes, y vi el dolor en sus ojos, el tipo de dolor que deseaba poder retirar en el mismo segundo en que lo dije. Luego, otra escena, mi vecina, la señora Carter, pidiendo ayuda para mover algunas cajas después de que su marido falleciera. La ignoré, dije que estaba demasiado ocupada, pero en realidad solo no quería lidiar con su dolor. Vi momentos en los que me aferré al rencor, como aquella vez que mi primo traicionó mi confianza, y dejé que esa ira se enquistara, carcomiéndome poco a poco. Se sentía pesado, ¿saben?, como cargar una roca en el pecho durante años. Hubo otros momentos también. Veces en las que pensé que tenía razón, tan segura de mí misma que no escuchaba a nadie más. Mi orgullo mirándome fijamente, como cuando me negué a disculparme con una amiga por un malentendido, pensando que estaba por encima de eso. Y lo peor de todo, vi mis dudas sobre Dios. Esos momentos silenciosos, despierta en la cama, preguntándome por qué permitía que sucedieran cosas malas, por qué se sentía tan lejano. Había reprimido esos pensamientos, pero allí estaban, crudos y feos. Cada recuerdo golpeaba como un puñetazo, no a mi cuerpo, sino a mi alma. No era dolor físico. Era vergüenza, arrepentimiento. Esa profunda punzada de saber que me había quedado corta.
Cada uno se sentía como una capa que se desprendía, como limpiar una herida. Dolía, pero era necesario. Me quedé allí titubeando, sin saber qué decir, simplemente expuesta. Pero entonces su voz llegó, suave pero fuerte, atravesando el peso de todo. Este es el fuego de purificación, el sí, dijo Jesús, sus palabras como una bomba. Quema las cargas del pecado, las cadenas que sin saberlo has forjado con el reino del enemigo. Todo pecado inconfeso, todo lazo oculto, todo miedo que no has enfrentado, todo está siendo revelado y limpiado. Esta es tu oportunidad de ser pura, como oro refinado en el fuego, lista para mi regreso. Con cada recuerdo que surgía, cada capa que se quemaba, me sentía más ligera, como si una roca se quitara de mi pecho. Fue difícil, sí. Pero había este extraño alivio, como si me estuvieran liberando de algo que ni siquiera sabía que me mantenía atada. Podía respirar de nuevo. No aire, sino algo más profundo. Como si mi alma finalmente estuviera limpia. La oscuridad de antes aún persistía, pesada y opresiva. Pero entonces, oh, deberían haberlo visto. Una escena impresionante irrumpió. De esa vasta y asfixiante negrura, vi miles, quizás millones, de pequeñas almas radiantes elevándose hacia arriba. Eran niños, pequeñitos, sus rostros brillando con paz. También había ancianos. Algunos con mentes nubladas por la edad, y otros con corazones tan puros, intocados por las manchas del mundo. Ninguno tenía miedo. Algunos sonreían, brillantes como el sol. Otros extendían sus brazos como si buscaran algo maravilloso. Eran como chispas de luz flotando hacia arriba, libres y sin peso, hacia un lugar que no podía ver, pero podía sentir, un lugar de pura alegría. Y los sonidos, oh, no se parecían en nada a los gritos de la oscuridad. Escuché risas claras e inocentes, como niños jugando en un campo de verano. Era lo opuesto al terror que había sentido antes, envolviéndome como un arroyo fresco, calmando mi alma agitada. Mi corazón, o lo que tuviera en ese momento, se sentía acunado, reconfortado. Entonces Jesús habló, su voz firme y cálida, como un padre calmando a un niño asustado. Él sí, no deseo que ningún niño o alma pura soporte este terror, dijo. Mi misericordia es mayor que todo entendimiento, mayor incluso que esta oscuridad. Se me apretó el pecho, no de miedo, sino de asombro. Me sentí acunada, ya saben, como si sus palabras fueran un abrazo. Dios es tan bueno, cuidando incluso a los más pequeños y frágiles entre nosotros. Entonces lo entendí. Una misericordia tan vasta que nunca la había comprendido realmente antes. Esas almas, estaban a salvo, elevadas lejos de los horrores que había visto. Y eso me llenó de una paz que no puedo explicar. La visión cambió, arrastrándome de nuevo a la oscuridad donde otros permanecían. Personas atrapadas en la misma prueba que yo había visto. Estos eran los que no se habían decidido. Ya saben, los que la Biblia llama tibios. Algunos no creían en absoluto. Otros iban a la iglesia pero vivían como si la fe fuera solo una tarea de domingo. Luchaban, sus rostros contraídos por el miedo y la confusión mientras sus pecados eran expuestos, tal como los míos. Los vi batallando con quienes eran realmente, sus viejos hábitos, sus dudas, sus corazones tercos. Cada uno librando una batalla interna en ese lugar oscuro y pesado. Entonces, de la nada, aparecieron luces, no desde arriba, sino desde dentro de la oscuridad. Personas, no ángeles, brillando con una pureza y un poder radiantes. Eran humanos, pero diferentes, brillando de adentro hacia afuera, como linternas en una tormenta. La voz de Jesús volvió, clara y fuerte. Estos son los 144.000, él sí, dijo. Han completado su purificación. Ahora son mi luz en la oscuridad, mis manos para salvar. Observé, mi alma temblorosa de asombro, como estos seres resplandecientes se movían sin miedo, su luz cortando la negrura como un cuchillo. Caminaban entre los desesperados, los perdidos, extendiendo manos firmes. No se inmutaban ante la oscuridad, no dudaban. Sus voces llevaban una llamada, suave pero urgente, a arrepentirse, a volverse a Jesús. Vi escenas que me partieron el corazón, personas cayendo de rodillas,
lágrimas corriendo por sus rostros mientras derramaban sus arrepentimientos. Y justo allí, en esa horrible oscuridad, sus rostros se iluminaban. El miedo se desvanecía, reemplazado por un brillo silencioso, como si renacieran en ese mismo instante. Se convirtieron ellos mismos en pequeñas luces, parpadeantes pero crecientes, que repelían la oscuridad. Jesús habló de nuevo, su voz a la vez tierna e inflexible. Esta es mi última llamada al mundo, él sí, dijo, una oportunidad para arrepentirse, para volver a mí incluso en la hora más oscura. Mis hijos purificados serán mi luz, mi esperanza para aquellos que están perdidos. El tiempo se acaba, pero mi misericordia nunca lo hará. Sus palabras me golpearon como un rayo, llenándome de una necesidad urgente de actuar, de advertir, de compartir. Pero había algo más, también, un atisbo de lo que venía, algo incluso más grande de lo que ya había visto. La siguiente visión fue más oscura, más pesada, más aterradora que cualquier cosa que hubiera visto jamás. La vívida oscuridad que había sentido antes no era nada comparada con esto. Los vi, entidades malignas, demonios, nefilim, cosas de las que solo había leído en la Biblia. Ahora eran reales, justo delante de mí, retorciéndose en la misma oscuridad asfixiante que una vez me había rodeado. Al principio, estaban paralizados, atrapados como moscas en una red, retorciéndose en su propia oscuridad, incapaces de escapar. Era como si las sombras mismas los mantuvieran cautivos, obligándolos a enfrentar algo de lo que no podían escapar. No tenían una forma clara, no lo que uno esperaría. Eran más bien distorsiones, cambiando y retorciéndose, rodeadas de imágenes de pecado y muerte tan vívidas que me revolvían el estómago. Era como si su propia naturaleza estuviera hecha de corrupción, odio, dolor y una desesperación tan profunda que se sentía como un pozo sin fondo. Podía sentir su agonía, su absoluta desesperación. Eran seres que habían conocido la verdad, que habían visto la luz, pero habían elegido apartarse, rechazarla por completo. Ahora estaban atrapados, ahogándose en el mismo pozo que habían creado para sí mismos. No era solo un castigo. Eran ellos enfrentando la verdad desnuda y fea de lo que se habían convertido. Entonces Jesús habló, su voz llevando un peso que traspasó el horror. Incluso ellos deben enfrentar su propia oscuridad, él sí, dijo. Verán la verdad de su pecaminosidad. Pero no hay redención para ellos. Este es el juicio de aquellos que resisten voluntariamente mi luz y mi justicia, que han elegido la destrucción. Su voz no era de enojo, ni de odio, solo pura y absoluta justicia. Me hizo estremecer, pero también me mostró que esto no era crueldad. Era la verdad, clara y decisiva, mirándolos directamente a la cara. Después de lo que pareció una eternidad, la oscuridad pareció aflojar su agarre. Las entidades malignas comenzaron a moverse, no libremente, no como si tuvieran el control, sino como si estuvieran temporalmente atadas. Observé, mi alma temblorosa, cómo se deslizaban de la oscuridad a los hogares, a las mentes. Se dirigieron a aquellos que les habían abierto la puerta, a los que habían vivido en pecado durante años, a los que se habían metido en cosas oscuras como la brujería, o a los que habían rechazado a Dios por completo con un corazón terco. Era como si supieran exactamente a dónde ir, a quién encontrar. Los sonidos eran horribles, risitas espeluznantes, gruñidos guturales que resonaban como una pesadilla, y los gritos de personas atormentadas, no físicamente, sino mental y espiritualmente. Vi familias desmoronarse, vecinos volviéndose unos contra otros, ahogándose en la duda y la desesperación. Estas entidades sembraron semillas de duda, susurrando mentiras para hacer que la gente dudara de todo. Los escuché ofrecer explicaciones falsas, cosas como, esto es solo un evento cósmico, un encubrimiento de la NASA, un fenómeno natural, cualquier cosa para evitar que la gente viera la verdad, que se volviera a Jesús. Era puro y simple engaño, diseñado para arrastrar a la gente más profundamente en la oscuridad. Quería gritar, advertirles. Pero yo era solo un testigo, atrapada mientras este horror se desarrollaba. Entonces la voz de Jesús resonó de nuevo, sólida como una roca. Se les permite este breve periodo de libertad para que se cumpla la profecía, él sí, dijo. Ellos darán paso al reinado final del Anticristo. Esto también es justicia para aquellos que eligen ponerse de su lado. Afrontarán las consecuencias de sus decisiones.
Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío, no por miedo a él, sino por la gravedad de lo que decía. Era justicia, sí, pero también una advertencia, una línea trazada en la arena. Pude sentir el peligro creciendo, la urgencia aumentando, como si algo grande estuviera a punto de estallar. Las visiones que había tenido, cada una aterradora, o inspiradora, e inquebrantablemente vívida, comenzaron a fusionarse, no en confusión, sino con divina claridad. La oscuridad asfixiante que parecía devorar toda esperanza. El fuego que quemaba pero purificaba. Las almas inocentes que se elevaban como brasas incandescentes hacia los cielos. Los 144.000 santos brillando como faros sagrados contra el cielo negro. Y el vil mal que una vez se había deslizado oculto, pero ahora se retorcía a la vista de todos. Estos ya no eran solo momentos separados. Comenzaron a arremolinarse y a girar en espiral, cada imagen un fragmento de algo mucho más grande, como piezas de rompecabezas encajando con precisión sobrenatural. Era como si el velo hubiera sido arrancado de un retrato cósmico. Y por primera vez, pude ver el cuadro completo, masivo, radiante, abrumador. No flotaba a mi alrededor en fragmentos. No, me envolvió, me encapsuló. No solo lo estaba viendo, estaba dentro de él. Cada célula de mi cuerpo podía sentirlo convergiendo, no solo en mi cabeza, no solo en mi corazón, sino muy, muy profundo en el núcleo de mi alma. No había más ambigüedad. No más separación de una visión de la siguiente. Era toda una historia, una verdad innegable que se tejía con urgencia divina. Y esa verdad rugía hacia algo, hacia un clímax tan enorme, que hacía que el aire mismo zumbara de tensión. Fue entonces cuando lo vi, un reloj, pero no como cualquier reloj que hayamos conocido. No era el tipo que colgaba en las paredes de la cocina o que permanecía en silencio sobre la puerta de una vieja iglesia. Sin agujas que tic-tac, sin campanas suaves. En cambio, era esta pantalla arremolinada y cubierta de niebla, pulsando con números giratorios. Números que no contaban en minutos u horas, sino en algo mucho más severo, algo final. Y alrededor de ese extraño y brillante reloj, el mundo parpadeó ante mí. Escenas de horror, escenas de dolor, guerras estallando en ciudades antes pacíficas, rascacielos derrumbándose, barrios bañados en fuego y cenizas, humo elevándose de lugares que no podía nombrar, extrañas enfermedades propagándose como veneno, más rápido que un incendio, más rápido que un aliento. Terremotos abriendo la tierra. Inundaciones barriendo naciones. Economías enteras colapsando en silencio. Luego, el caos. Gente gritando en las calles, destrozándose unos a otros, no por supervivencia, sino por puro pánico, odio crudo, o quizás ambos. Estas no eran escenas de película o sueños. Eran reales, parpadeando como un noticiero apocalíptico secuestrado por el cielo. Pero cada una de esas escenas, cada imagen, apuntaba a una cosa, a un momento en el tiempo. Y a medida que ese momento se acercaba, lo vi tomar forma, una sombra masiva. No solo la ausencia de luz, sino la presencia de algo más, totalmente diferente, más oscuro que la noche, más denso que la tinta. Se extendió por el globo, arrastrándose constante, lentamente, sin piedad. Lo vi extenderse como una niebla sensible, rodando sobre las costas, sobre las capitales, sobre pueblos como el mío. No se saltó nada. Ninguna montaña demasiado alta, ningún valle demasiado remoto, ninguna iglesia demasiado santa. Lo cubrió todo. Esto no era una metáfora. No era poético. Era real. Una fuerza oscura tragándose el mundo palmo a palmo. Y en ese momento, lo sentí, la urgencia más punzante que jamás haya conocido. No como ansiedad o miedo. No como algún sentimiento espiritual vago. Era la verdad grabada en mi alma como un rayo tallado en piedra. El tiempo ya no se escapaba. Estaba corriendo. Cada segundo gritaba. Cada latido del corazón era una advertencia final. Y no era el tipo de sentimiento con el que te sientas o rezas en silencio. Era el tipo de urgencia que sacude tu espíritu para despertarlo, te agarra por los hombros y grita, muévete. Haz algo. Advierte. Ni siquiera sabía lo que se suponía que debía hacer, pero sabía que tenía que hacerlo de inmediato.
No mañana. No después de haberlo descubierto todo. El tiempo para las preguntas se había ido. El reloj estaba casi en cero. Y entonces, justo cuando el peso de todo parecía que me aplastaría, lo vi, Jesús. No cubierto de luz suave como antes. No distante, no velado. Estaba allí mismo, de pie ante mí, más claro que cualquier cosa que hubiera visto en esta tierra. Ninguna pintura o sermón dominical podría capturarlo. Su presencia irradiaba una autoridad tan feroz, tan infinita que podría haber hecho que las montañas se arrodillaran. Y sin embargo, en sus ojos había una tristeza tan profunda que podría haber ahogado océanos. No era solo dolor. Era amor, puro, sin filtros, un amor insoportable por un mundo que se desgarraba a sí mismo. No susurró. No hizo una pausa. Me miró directamente. Y cuando habló, su voz no solo resonó, lo llenó todo. Resonó en mis huesos, mis recuerdos, mis remordimientos, mi misma respiración. Elsie, hija mía amada, dijo, cada sílaba rica en eternidad. Has sido advertida durante años. Has oído hablar de la oscuridad, de la guerra, de mi regreso. Y ahora te digo esto, el tiempo es ahora, Elsie, los 3 días de oscuridad caerán ahora. Esa palabra ahora, no cayó como una palabra normal. No era solo información. Era como un trueno enviado desde más allá de las estrellas, un decreto, un veredicto final. Me golpeó con una fuerza que borró cada duda que había albergado. Todos esos años de preguntarme si lo estaba oyendo bien, todos los domingos que me senté en un banco, distraída o medio creyente, todo se disolvió como niebla bajo el fuego. Ese ahora encendió mi espíritu. Quemó la niebla de la vacilación. Y en su lugar había un peso, no una carga de miedo, sino una responsabilidad sagrada. Tenía que actuar. Tenía que decir. Tenía que gritar esta verdad desde cada tejado y susurrarla en cada oído que quisiera escuchar. Esto no era teoría. Esto no era charlatanería sobre el fin de los tiempos para un estudio bíblico a mitad de semana. Esto estaba sucediendo ahora mismo. Y de alguna manera, yo era parte de ello. Mi alma se encendió, no con pánico, sino con propulsión divina, como si algo en mí finalmente hubiera hecho clic, y no había vuelta atrás. Sentí el tic-tac del reloj detrás de cada aliento. Vi la sombra extendiéndose cada vez que parpadeaba, y supe que no tenía más tiempo para quedarme quieta. Así que, si estás escuchando esto, si incluso una fracción de lo que he compartido te conmueve, si tu espíritu se agita, tu corazón late con fuerza, tu respiración se detiene, entonces te pido, no, te suplico, no esperes. Hazme saber que estás escuchando. Deja un amén en los comentarios ahora mismo. Dilo en voz alta si es necesario. Muéstrame que estás listo para despertar, para escuchar lo que viene después, para enfrentarte a la oscuridad conmigo. Porque esta no es solo mi visión. Este no es solo mi llamado. También es el tuyo. Esa palabra ahora todavía resonaba en mi alma, sacudiéndome hasta la médula. Entonces, como una descarga de un rayo, fui jalada de vuelta. Mis ojos se abrieron de golpe, y fui cegada por una luz áspera y estéril. Máquinas pitando llenaban el aire. Un constante bip 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 taladrándome la cabeza. Estaba en una habitación de hospital, rodeada de voces susurrantes, enfermeras y médicos murmurando entre sí. ¿Dónde estaba yo? El dolor aplastante en mi pecho, el que me había derribado, había desaparecido. Simplemente se había ido. Sentí mis manos, mis brazos, mi cuerpo de nuevo. Pero era como despertar en la piel de otra persona. Los doctores estaban asombrados. Uno de ellos, un joven con gafas, no dejaba de revisar su portapapeles, negando con la cabeza. Señora Jenkins, usted estuvo clínicamente muerta por unos minutos, dijo, como si él mismo no pudiera creerlo. Es un milagro que haya regresado. Un milagro médico. Lo llamaron inexplicable, lanzando palabras como recuperación espontánea. Intenté decirles lo que había visto, la luz, Jesús, la oscuridad, la urgencia de todo. Pero solo me miraban con lástima, ya saben, como si dijeran, pobre anciana.
Debe haber estado alucinando después de ese ataque al corazón. Me dieron palmaditas en la mano, me dijeron que descansara como si fuera una abuela confundida que cuenta cuentos. Quería agarrarlos y gritar, «Esto no fue un sueño». Pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, asimilando el peso de lo que había visto. Miré por la ventana del hospital. El sol deslumbraba en el cristal, el sonido del tráfico rugía abajo. Esto era Nueva York, no el cielo. Pero se sentía tan lejos de donde había estado. Sin embargo, tengo curiosidad por ti. ¿Dónde te encuentras ahora mismo, escuchando esta historia? ¿Es de mañana, de noche? ¿Estás en casa, en una cafetería, quizás en un autobús? Deja un comentario abajo y házmelo saber dónde y cuándo estás escuchando. Me encantaría saberlo. Es increíble pensar que todos estamos conectados por este mensaje, sin importar dónde estemos. Ya no era la misma Elsie. Algo dentro de mí había cambiado, como si se hubiera encendido un fuego. Y ardía más brillante que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Mi fe, esa pequeña vela parpadeante que había llevado durante años de domingos rutinarios, ahora era una antorcha encendida. Conocía a Jesús, no solo como un nombre en un himno o una figura en un sermón, sino como el que había mirado en mi alma. Había pronunciado mi nombre y me había mostrado verdades que no podía dejar de ver. Él había estado conmigo, me había hablado, y eso lo cambió todo. Ya no era solo una anciana viuda en una casa chirriante. Era diferente. Viva de una manera que no lo había estado en décadas. Todas esas preocupaciones que solían agobiarme, la pila de facturas médicas, los dolores en mis articulaciones, la soledad que se colaba cada noche, ahora se sentían tan pequeñas. No desaparecidas, pero insignificantes, como guijarros al lado de una montaña. Lo único que importaba era el mensaje. La urgencia de lo que se me había mostrado. Tenía que compartirlo. No era solo una elección. Era un llamado, pesado pero sagrado, como un manto puesto sobre mis hombros. Me sentí honrada, ya saben, como si me hubieran confiado algo más grande que yo misma, algo que podía cambiar vidas. Tomé mi vieja Biblia, la que había hojeado a medias durante años. Sus páginas amarillentas y gastadas. Pero ahora, cada palabra saltaba de la página, viva y nítida, como si estuviera escrita solo para mí. Pasajes que antes había leído por encima, sobre el fin de los tiempos, sobre la misericordia de Dios, sobre el llamado al arrepentimiento, brillaban con significado. Era como si los viera por primera vez. Cada versículo, una pieza del mapa que Jesús había desplegado en esas visiones. Las palabras que había pronunciado, las advertencias, las promesas, estaban todas allí, escondidas a plena vista en esas páginas familiares. No podía dejar de leer, no podía dejar de orar. Estaba lista para llevar este mensaje. Por muy difícil que fuera, algo se avecinaba, y tenía que decírselo al mundo. En cuanto salí del hospital, no perdí ni un segundo. Mis piernas temblaban, mi voz todavía ronca por los tubos que me habían metido por la garganta. Pero tenía este fuego dentro de mí, ¿saben? Empecé a hablar con cualquiera que quisiera escucharme, vecinos, viejos amigos de la iglesia, incluso la cajera del supermercado. Les conté todo, la luz, la oscuridad, la voz de Jesús, la urgencia de todo. Hablé sobre el arrepentimiento, sobre limpiar nuestras almas, sobre volvernos a Jesús antes de que fuera demasiado tarde. Mi voz podría haber sido débil, quebrada por la edad y el agotamiento. Pero mis palabras llevaban un poder que nunca antes había sentido. Era como si no fueran solo mías. Eran suyas, ardiendo a través de mí con esta necesidad feroz y desesperada de advertir a la gente. Pero, ya saben, no todos estuvieron de acuerdo. Algunas personas asintieron educadamente, como se hace cuando se complace a una anciana, pero sus ojos lo decían todo, pobre Elsie. Se ha vuelto loca. Otros intentaron explicarlo, diciendo que era solo mi cerebro privado de oxígeno, conjurando sueños salvajes. Algunos incluso se enojaron, acusándome de asustar a la gente con discursos apocalípticos. Me dolió. No voy a mentir. Hubo momentos en los que me sentí tan sola, como si estuviera gritando en un desierto sin que nadie me oyera, de pie en mi porche, viendo a los vecinos pasar sin detenerse.
Me preguntaba si estaba gastando mi aliento. Pero no podía parar. Esa visión, esas palabras, ahora, eran demasiado reales, demasiado pesadas. Había visto la verdad. Y no iba a dejar que unas cejas levantadas o sonrisas escépticas me silenciaran. Seguí adelante, una conversación a la vez, orando para que cada palabra plantara una semilla, aunque no pudiera verla brotar. Cada vez que sentía ganas de rendirme, cuando alguien me ignoraba o me miraba con lástima, cerraba los ojos y volvía a ver su rostro, Jesús. Con esos ojos ardiendo con un propósito, pero tan llenos de amor, diciendo, ahora. Esa palabra fue como un chute de adrenalina, empujándome hacia adelante, recordándome que no podía parar. Por muy difícil que se pusiera, me habían dado una misión. Y no iba a defraudarlo. Así que seguí hablando, compartiendo, orando para que alguien, quien quiera, oyera la verdad y la tomara en serio. No solo le dije a la gente que se reconciliara con Dios. También les di consejos prácticos: consigan una Biblia impresa. Los teléfonos, las computadoras, toda esa tecnología, no funcionará cuando llegue la oscuridad. Les expliqué cómo enfrentar el miedo, la culpa, los pecados que habían surgido en esa oscuridad viviente que había visto. Invoquen el nombre de Jesús, les decía. Aférrense a él pase lo que pase. Eso es lo que los sacará adelante. Hablé de por qué es importante limpiar el alma, como cada pecado inconfeso, cada rencor oculto, es como una cadena que te ata a algo de lo que no quieres formar parte. Pasé horas orando por cada persona con la que hablé, visualizando sus rostros, pidiendo a Dios que ablandara sus corazones. Algunos días, me sentaba en mi sillón, con la Biblia abierta en mi regazo, susurrando nombres, vecinos, amigos, incluso extraños, esperando que mis palabras hubieran llegado al menos a un alma. Todavía estoy aquí, ya saben, solo una mujer de 70 años en un pequeño pueblo. Con las articulaciones chirriantes y todo. Pero ya no tengo miedo. He visto lo que viene. He escuchado su voz, y seguiré compartiendo este mensaje hasta que el ahora se vuelva real para todos. He hecho mi parte con todo el amor y la fe que Él me ha dado. Y hay una paz en eso, una calma profunda y constante. Estoy lista para lo que venga después, esperando ese día con el corazón lleno de confianza. Si sientes la misma atracción, la misma urgencia, házmelo saber. Deja un amén en los comentarios. Mantengámonos juntos, listos para lo que nos espera. Y esa, amigos míos, es mi historia. Un viaje que nunca imaginé emprender, un camino que no elegí, pero que alteró para siempre el curso de mi alma. Solía pensar que la muerte era un telón final, un final frío. Pero me equivoqué. Para mí, la muerte se convirtió en una puerta, un principio, un umbral sagrado donde todo lo que una vez creí fue puesto a prueba y transformado. Remodeló cómo veo esta vida, cómo entiendo lo que viene después, y sobre todo, cómo he llegado a conocer verdaderamente, el amor abrumador e inquebrantable de Dios. Hubo momentos en el camino que me helaron hasta la médula. La oscuridad no era solo ausencia de luz. Era un miedo denso, vivo, que respiraba. Y el fuego que sentí, no era para destruirme, sino para quemar todo lo que nunca estuvo destinado a quedarse. A través de todo, incluso en mis momentos más quebrantados, sentí algo, a alguien, su mano, fuerte, firme y tierna, sosteniendo la mía. No fui abandonada, ni por un segundo. Y esta es la verdad que volví para decirte, tú tampoco lo eres. No sé dónde estás ahora mismo, si estás lleno de preguntas, atrapado en el dolor, enojado con Dios, o tal vez simplemente te sientes adormecido y cansado de todo. Pero necesito que escuches esto alto y claro, el amor de Dios por ti es real. No el tipo que depende de lo bueno que hayas sido o de lo perfectamente que hayas orado. Es un amor que no cambia ni se desvanece. Un amor que ve todo de ti y aún así dice, eres mío. Es la única verdad que permanece inquebrantable cuando el resto del mundo se desmorona. Es la única promesa que el tiempo, el dolor o incluso la muerte no pueden borrar. Así que, por favor, no dejes que el miedo ciegue tu corazón. No dejes que las preguntas ahoguen tu espíritu. Afróntalas. Tráelas a la luz. Deja que su presencia se filtre en cada pieza rota de tu alma. Esta historia que he compartido contigo no es un cuento de terror.
No está destinada a asustarte. Es una invitación santa, un llamado a despertar, a recordar quién eres y quién ha estado contigo todo el tiempo. El camino no siempre será fácil. Tropezarás. Sangrarás. Pero el destino, si lo caminas con él, te lleva a un amor tan vasto, tan eterno, que nunca querrás nada más. Eso es lo que te espera. Eso es lo que nos espera a todos los que le decimos sí. Incluso cuando el mundo parece que se está descosiendo. Incluso cuando las noticias son sombrías y tu corazón está más pesado de lo que las palabras pueden expresar, confía en él. Apóyate en él. No está lejos. Está más cerca que tu próximo aliento. Volví de ese lugar, de la eternidad misma, no solo para vivir de nuevo, sino para hablar, para llevar este mensaje. Esa luz que vi, esa luz radiante y que todo lo consume que me envolvió en perfecta paz, no se quedó allí. Me siguió a casa. Está dentro de mí ahora, y también puede estar en ti, si estás dispuesto, si abres tu corazón aunque sea solo una rendija. Esa misma calidez, esa misma presencia, entrará como un suave viento por una ventana abierta. No ruidosa, no forzada, pero innegable. Si lo que he compartido hoy, mi historia, mi experiencia, las visiones que Jesús mismo me confió, ha conmovido algo dentro de ti, entonces te pido que te acerques un poco más. Este espacio, este canal, es un lugar de encuentro para historias como la mía. Testimonios que desafían, que consuelan, que arrojan luz sobre lo que muchos intentan mantener oculto. Es donde el cielo toca la tierra. Donde el velo es delgado, y la verdad, a veces dolorosa, a veces milagrosa, se pronuncia en voz alta. Así que, dale al botón de suscribirse. No por mí, sino para que no te pierdas lo que viene. Para que puedas estar preparado. Estamos viviendo días en los que el discernimiento importa, donde la verdad es preciosa y donde se necesita coraje. Caminemos este camino juntos. Descubramos lo que Dios está revelando. Preparemos nuestros corazones para lo que nos espera. No estás solo. Nunca lo has estado. Él está contigo. Dios te bendiga, y gracias por escuchar la historia de Elsie. Señor Jesús, vengo a ti ahora, con el corazón abierto, todavía temblorosa por todo lo que me has mostrado. Solo soy Elsie, una viuda de 70 años de un pequeño pueblo. Pero tú me elegiste. Me hablaste, y aquí estoy de rodillas, llevando este mensaje. Gracias por tu amor, ese amor abrumador e inquebrantable que me sostuvo a través de la oscuridad y el fuego. Te sentí allí a cada paso. Y estoy tan agradecida de no haber estado sola. Padre, levanto a cada persona que escucha mi historia. Cada alma que se siente perdida, asustada o agobiada por la vida. Tú los ves, Señor, tal como me viste a mí, cada duda, cada dolor, cada secreto que han enterrado. Envuélveos en tu paz, esa luz cálida e infinita que sentí, y hazles saber que ellos tampoco están solos. Ayúdales a sentir tu presencia incluso en sus momentos más oscuros, cuando el mundo parece desmoronarse. Te pido valor, Señor. Las cosas que me mostraste, la oscuridad viviente, el fuego purificador, la urgencia del ahora, son pesadas y están por venir. Danos fuerza para afrontar lo que nos espera, para mirar nuestros pecados, nuestros miedos, y no apartar la vista. Ayúdanos a confesar, a soltar, y a dejar que tu fuego nos purifique como lo hiciste conmigo. Me avergonzaba tanto, Jesús, de mis dudas, mis rencores, mi fe a medias, pero me amaste a pesar de ello. Permite que todos sientan ese amor, esa oportunidad de ser hechos nuevos. Señor, ruego por los tibios, los que se sientan en los bancos pero no te conocen realmente, los que se han apartado o nunca creyeron. Ablanda sus corazones. Permite que tus 144 santos, esos guerreros resplandecientes, los alcancen en la oscuridad, abran sus ojos a tu verdad antes de que sea demasiado tarde. Y para los inocentes, los niños, las almas puras, manténlos a salvo en tus brazos, como vi en esa visión, elevados por encima del terror. Jesús, dame fuerza para seguir compartiendo este mensaje. Incluso cuando la gente ponga los ojos en blanco o me llame loca, permite que mis palabras lleven tu poder, no el mío, para plantar semillas en los corazones. Ruego por cada persona con la que he hablado, cada vecino, cada desconocido.
Tócalos, Señor, permite que escuchen tu llamado a arrepentirse, a volverse a ti. Y cuando lleguen los 3 días de oscuridad, ayúdanos a aferrarnos a tu nombre, a confiar en ti a pesar del miedo. Estoy lista, Señor. Ya no tengo miedo. Me has mostrado lo que viene, y confío en ti. Guíanos a todos, a cada uno de nosotros que miramos, escuchamos y esperamos. Permítenos caminar en tu luz pase lo que pase. En tu santo nombre oro.